buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Esta tarde queríamos tener este primer acto inaugural del curso. Queríamos pues también haceros partícipes de la experiencia que tuvimos hace un par de semanas los profesores del colegio, donde tuvimos la ocasión de contar con Fernando Alberca para una sesión formativa. Precisamente por eso, porque nos gustó mucho a los profesores, es por lo que también queríamos compartirlo con todos vosotros. No es que él mereciera un poco que lo probásemos antes de ofreceroslo, pero realmente nos gustó tanto que esa es la ocasión que hemos encontrado. Fernando Alberca es licenciado en Filosofía y Letras, es orientador en un centro de educación primaria y secundaria, profesor de la Universidad de Córdoba, de las asignaturas Observación Sistemática en el aula infantil. También ha destacado de la orientación educativa en la educación primaria, en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón de dicha universidad. Es máster en Dirección de Centros Educativos, máster en Neuropsicología y Educación, premio de Hoy 2013, colaborador semanal en la mañana de la COPE con Javi Nieves, en un espacio dedicado a educación. Y creo que una de las características que merece la pena destacarse, padre de 8 hijos y, como suele decir él siempre, únicos. 8 hijos únicos. Bueno, pues de verdad es un placer poder contar en esta tarde con Fernando y os pido que le recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, qué chulo, me voy a poner arriba. ¿Se oye bien? Sí. Me voy a poner arriba porque, bueno, siempre suelo decir la broma, porque es una broma, la verdad es que todo el mundo va a comprender que es una broma, que yo gano mucho de pie. Pero es una broma. Lo que ocurre es que me pongo abajo, probablemente la primera fila esté incómoda, entonces no es que me lo tenga muy creído, pero eso me pongo aquí arriba, sino, ¿no? Y luego tiene cierta emoción, porque cuando uno se va acercando, hay cierta emoción, así el que se aburra por lo menos se entretiene con algo, ¿no? Bien. ¿Se oye bien, no? No, allí no se oye bien. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Ahora se oye más, no mejor, más. Si se oyera mal, en algún momento determinado, porque no se me oyera claramente, cambiamos de micrófono. ¿Cómo oís? ¿Bien? Me tumba un poco, sí, suele pasar, ¿eh? Suele pasar a la corona, vamos. ¿Cambiamos de micrófono si queréis? Perfecto. Ya veis todos los medios que tenemos, pero lo único que queríamos que vierais, y ya podemos cambiar el micrófono para que se oiga. ¿Veis? Bien. ¿Ahora se oye? Más Julio Iglesias, ¿no? ¿Ahora se oye mejor? Sí, ¿no? Claro, vosotros queríais que yo tuviera una mano quieta, ¿no? Se oye mejor, ¿no? Sí, la experiencia dice que lo de la corona es súper fácil. Pero aquí yo sufriendo con la mano es mucho mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, así si no oyerais bien, pues avisad y hacemos algo. El tema de, bueno, empezar, he de decir, aunque suene a inicio de todas las conferencias, pero no es exactamente así. Que me siento especialmente halagado por estar aquí. Tuve la suerte de estar el 4 de septiembre con los profesores. Enhorabuena por el colegio que tenéis. Es decir, enhorabuena por los profesores que tenéis. Si oyerais sus preguntas, os conmovería. Todas eran relacionadas sobre vuestros hijos. Casi, yo creo que no recuerdo ninguna pregunta sobre programaciones, sobre organización, sino sobre cómo sacar el talento, cómo sacar lo mejor de cada uno de vuestros hijos. O sea que, bueno, es verdad que hablando con ellos, hablando con el director, uno nota algo especial, ¿no? Estos días yo vivo normalmente en Córdoba, salvo un par de días a la semana, que no sé dónde vivo,
y a alguien, en la facultad donde doy clase, hay una chica, una psicóloga que es de Granada, y le dije, mañana voy a Granada. ¿Y dónde? Y digo, al colegio de los Agustinos. Y digo, uno de los mejores colegios, ¿no? De España, pensaba, ¿no? Claro, yo conozco un montón de colegios y os doy la enhorabuena. Por eso estar aquí es como subir el currículum mío. O sea, ya puedo decir que estuve aquí, entonces ya tengo... Dice, este tío, va, ¿no? Está bien. Esto quiere decir que tenéis suerte, sois un buen equipo, hay que exigir mucho al colegio que lo haga cada día mejor, porque la educación cambia cada 4 años y está cambiando más rápido ahora. Por lo tanto, hay que estar al día, hay que moverse, hay que actuar bien y bueno, claro, que estoy viendo un cable que voy a pisarlo ahora. Y hay que estar al día y hay que seguir siendo exigentes. Bueno, muy bien, ¿no? Pero tenéis un gran equipo entre vuestros hijos, vosotros y los profesores, hacéis un gran equipo, lo comprobé el día 4. Yo sinceramente cuando me dijeron, mira, primero una sesión con profesores, luego con padres, dije a la segunda no tengo que ir, claro. Pero pues, la verdad es que fue una gozada la sesión con padres, con profesores, ¿no? Muy bien. El título que habéis puesto a la charla me parece especialmente adecuado entonces a un centro. Sí. Si quieres que me acerque, claro. Tú no solo quieres que tenga el micrófono en la mano, sino que estés. ¡Wow! Tú lo que quieres decir es mucho más divertido si estás así. Vale. Claro, ahora oís. ¿Qué cosas? Pues el resumen es que sois fantásticos, así que seguimos. Todos los niños pueden ser Einstein e incluso más felices. Este es el lema que nos convoca, ¿no? Las primeras 25 o 30 entrevistas que tuve que hacer cuando saqué un libro que se llamaba algo parecido, Todos los niños pueden ser Einstein, me encontraba con periodistas enfadados por el título. Había una analista del mundo que había venido desde Madrid a Córdoba a hacer la entrevista, que éramos en el Parador de Córdoba, y estaba sentada ella cuando yo llegué y él tenía los papeles allí puestos en la mesa y dijo, lo primero que me dijo, es una de las periodistas más inteligentes que yo conozco, ¿eh? Y es difícil, los periodistas son muy inteligentes, ¿no? El caso es que dijo, Fernando, encantado de conocerte, vengo a pelearme contigo por el título. Y yo, que llevaba pocas entrevistas entonces sobre ese tema, dije, bueno, vamos a hablar y luego veremos, ¿no? Porque yo creo que estaremos de acuerdo. Y en efecto al final estábamos de acuerdo. Pero al principio chocaba el título, sigue chocando. Muchísimas entrevistas lleva este título, o sea, por supuesto va a ser el título que más entrevistas por el tema, ¿no? El día 1 de octubre hubo una más sobre por qué todos los niños pueden ser este. Al comienzo del curso volvemos otra vez sobre el tema. El tema es interesante. Podría parecer que es una exageración publicitaria el que todos los niños pueden ser este, pero habría que conocer realmente a esta. Habría que conocer realmente a un chaval que lo tuvo difícil, como todos nuestros hijos. Un chaval que su madre creía, en esto sí que se diferencia, claro, nuestros hijos tienen muchas ventajas, por eso también pueden ser incluso más felices, ¿no? Albert Einstein tenía una madre muy preocupada por sus notas, por su expediente, e incluso se dejó llevar por la impresión de algunos profesores de infantil que tuvo Albert, que decían que era
Sí, que decían que era, lo decían así, retrasado mental. Tenía la cara un poco deforme, feillo era, vamos, por eso tenía el bigote y la cara, ¿no? Y decían que era mortalmente lerdo, también escribieron, es decir, idiota perdido. Bueno, iba al colegio, le insultaban al ir al colegio, era el único judío de un colegio de 3.000 y pico alumnos. Él cuenta como muchos días le insultaban antes de llegar al colegio. Él consideraba el colegio un sitio hostil. Tenía dificultades. A los 15 años quiso entrar en una escuela y no lo consiguió. Necesitaba entrar en esa escuela, en la Escuela Politécnica de Zúrich, donde ahora por un cartel grande que dice aquí estudió Albert Einstein, ¿no? Pues no consiguió entrar. Tenía enchufe del director, que era un pariente suyo incluso, pero ni por eso no. Es verdad que no es que sacaba muy malas notas, aunque suspendía letras, ¿no? Sacaba 6 en ciencias, pero un 6 para el sistema donde él estudiaba era, bueno, no, era más que un 6 en el nuestro. Pero sí que es verdad que lo pasaba mal. Y sí es que es verdad que consideraba que era un fracasado como estudiante. Y luego se ha dicho que si es Asperger, que si tenía dislexia, que si tenía TDAH, todo junto. Yo no me explico lo que era todo, pero ya, puestos a imaginar. Y cuando se estudió su cerebro, se estudia todavía su cerebro, lo que sí se descubrió al principio, y era increíble que sorprendiera, es que es exactamente igual. No hay nada que detectara por qué era tan brillante. Porque era simplemente un ser humano. Por eso era brillante. Lo único que hacía Einstein es unir bien el hemisferio izquierdo con el derecho. Era un tío bastante imaginativo, bastante de letras, metido en una carrera de ciencias, que eso es súper chulo. O sea, un médico de letras es lo más, ¿no? Como un tío creativo, artista, ordenado, secuencial, analítico, eso es. A eso le llamamos genialidad, cuando se unen los dos hemisferios. Por eso las mujeres son más geniales, porque tenéis más conexiones del cuerpo calloso entre el hemisferio izquierdo y el derecho. ¿No? Bueno, el caso es que la genialidad es eso. La genialidad no es una cosa superhumana, o sea, por encima del hombre. El ser humano es genial. Vuestros hijos son geniales. Como decía Picasso, todos los niños de pequeños son artistas y algunos consiguen mantenerse artistas de mayores, ¿no? Pero todos los pequeños son artistas. Algunos los frustramos nosotros cuando hacen un dibujo fatal, feísimo, rapidísimo, sin esfuerzo, y decimos aquello de ¡qué bonito! Cuando es feo. Basta decir ¡qué bien que me regales un dibujo! No hace falta sentirle, ¿no? Porque le estamos educando el gusto, ¿no? Me decía un niño de 4 años, digo, ¿y tu madre qué ha dicho cuando le has dado este dibujo? Dice, bueno, es que mi madre no entiende de arte. Porque todo le parece bien. Hasta tenemos ahí una pista. Bien, o sea, Albert Einstein entonces era un tipo que lo tuvo difícil. Con 15 años creía que no iba a llegar a nada. Hay un profesor que se lo dijo. No llegarías a nada. Tenerte en clase es un estorbo. Ahora pone el cartel de una puerta, ¿no? Aquí entró Albert Einstein, pasó un día por la puerta. Bueno, esto pasa. En nuestras aulas, en las aulas de vuestros hijos, hay Albert Einstein. O sea, es imposible creer que solo hubo uno en su clase. No era nada especial, era muy vulgar. Y si vamos buscando personajes históricos, Isaac Newton, Steve Jobs, gente que ha hecho algo que todo el mundo reconoce universalmente, todos los países reconocen algo de alguien, si nos damos cuenta, no brillaban. Pues estupendo, ¿no? Porque nuestros hijos encima brillan un poco y después pues ya no se pueden creer, ¿no? Puede ser incluso más brillantes. Al final, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con Albert Einstein, no? Albert Einstein, él dice que su madre no le quería. Por tanto,
por eso se justifica que luego cuando fuera mayor no tuviera esa relación con los hijos que vosotros tenéis, con los vuestros, y por eso no consiguió ser del todo feliz, ¿no? Tenía una carga de infancia que le impidió desarrollar toda la felicidad que podía, porque sí que era un tipo optimista, buena persona, parece bastante genial, ¿no? Él se encontró con tres personas, y esta es una primera característica, o sea, la motivación. Nosotros hablamos de dos conceptos que tenemos que hablar, de un tercero también, tenemos que hablar de fracaso al final, ¿no? Porque esto del fracaso es súper chulo. Pero hay dos conceptos, que es motivación, que hay que darle vueltas, ¿no? Y esto es la fuerza de voluntad. No, yo recuerdo cuando estaba escribiendo el libro este de Todo Niño Einstein, pues yo tengo un padre bastante genial, ¿no? De los que unen los dos hemisferios, es médico, humanista, bueno, 93 años tiene ahora y sigue con la cabeza perfecta. Y entonces me preguntó, Fernando, ¿qué estás escribiendo? Bueno, es tan genial que cuando yo le pregunto, papá, tú que es psiquiatra y pediatra, psiquiatra se dedica a la psiquiatría infantil, se dedicó siempre, y en el año 54 publicó su tesis doctoral sobre la conexión de los dos hemisferios. Ahí. Y yo me enteré que la tesis era sobre eso hace 3 años, después de publicar con Einstein. Y él me dijo, sí, esto es lo de las conexiones. Yo la tesis doctoral la dediqué a eso. Y yo, ¿cómo crees? Lo que pasa es que sí se lo había escuchado con 12 años. Yo me decidí dedicar a la educación porque él en una comida dijo a la pregunta de un hermano mío, que era psiquiatra, él dijo, la pregunta no me acuerdo porque es de mi hermano, y yo soy del medio, y los del medio tenemos que hacerlo siempre, ¿no? Pues esto, yo no, bueno, mi hermano es psiquiatra, me digo de monólogo. Pues el caso es que la pregunta no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la respuesta, me acuerdo de toda mi vida, porque marcó mi vida, que él dijo, los médicos creen que quien sabe del cerebro son los neurólogos, pero quien sabe verdaderamente del cerebro es la madre de un niño muy enfermo, porque la madre de un niño muy enfermo tiene al mismo tiempo que conjugar el hemisferio izquierdo y el derecho, esperanza, preocupación, exigencia, ternura, cariño, análisis, ideales, paciencia, sonrisa, miel, en un segundo, 2 segundos. Entonces, perfectamente capaz de conjugar ese órgano que tenemos, que es el cerebro, con el corazón, mezclar el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ser rápida. Esto es mucho más que observar cómo funciona el cerebro. También sabe el cerebro, decía el pintor, también sabe el cerebro la ama de casa, el cerebro no es de los médicos. Y entonces yo dije, bueno, ¿y entonces cuál es el especialista del cerebro? Dice, hombre, el que más, el que se dedica a la educación. Y entonces yo por eso me dedico a esto. Los 8 hijos es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Esto es así, ¿no? Pues este padre que tengo decía que cuando yo le pregunto, para que veáis cómo es de carácter, cuando le pregunto, puedo prometer que no consigo dar ninguna conferencia sin hablar de mi padre. No tiene ni idea, pero no. Solo sabe cuándo he ido, pero no le dejo ir mucho, no le aviso, ¿no? Cuando se incorpora no le aviso. Y pues decía, cuando le decía, papá, pero tú con 90 años, ¿para qué te levantas por la mañana a estudiar psiquiatría? Si es que ya no... Y entonces me decía, hombre, algo tengo que aprender para contártelo a ti que tú escribas libros, ¿no? Y es verdad, pues todo lo que pongo me lo ha contado él, ¿no?
Y en una de estas me dijo, ¿qué estás escribiendo? Digo, pues estoy escribiendo un capítulo súper chulo que había terminado ya, pero tuve la fortuna de decirle que lo estaba escribiendo en presente. Entonces dije, estoy escribiendo un capítulo que se llama ¿En qué consiste la fuerza de voluntad? ¿Cómo conseguir más fuerza de voluntad? Y entonces me miró y me dijo, el capítulo estaba cerrado, era súper chulo, Bueno, no era, te digo súper chulo porque no está. Si estuviera no podía hacerlo. El caso es que dijo, pues ¿sabes lo que he pensado yo esta misma mañana? Digo, ¿qué? Porque la voluntad no existe. No puedo creer que me haga esto mi padre con el capítulo tan chulo que he escrito. Y como yo ya he aprendido que hay gente mucho más inteligente que yo, y que lo más inteligente es siempre preguntar por qué antes de eso, cuando a un niño se le dice vamos a un niño se le dice escribe, hecho real, escribe el siguiente número en cifras y pone en letras 346 y el niño escribe 3, 4, 7 y el profesor dice mal, te has equivocado en un número. Y la realidad es que no se ha equivocado el número, es el siguiente número que tenía que escribir. Lo mejor que es cuando alguien, lo que pasa es que siempre tenía predominancia el hemisferio derecho, de lo que hablaremos ahora. Quien tiene predominancia el hemisferio derecho es capaz de encontrar una solución que el otro no lo ha visto. Por eso lo mejor siempre es preguntar por qué, ¿no? Y entonces yo pregunté a mi padre, ¿por qué? ¿Por qué no existe la fuerza de voluntad? Y me dijo, porque la voluntad es necesidad. Si se siente, no te la cuentan, sino si se siente la necesidad, se encuentra la capacidad. Yo me di vueltas a esto. Llegué a mi casa, cogí el capítulo, lo eché a la papelera del ordenador, ahí siguió hasta que se fue. Y le di vueltas y para demostrar a mi padre que es lo único inteligente que siempre añade un poquito más a lo que le da la pista, ¿no? Pues el capítulo se sigue llamando esfuerzo más necesidad igual a capacidad. Si ponemos el esfuerzo que requiere algo, no menos, no hace falta más tampoco. La necesidad, sentimos la necesidad, nos hacemos capaz de ese algo, ¿no? Bien, pues quiero decir que esto de la necesidad, de la capacidad, de la estimulación, de la motivación, tiene mucho que ver con el corazón, evidentemente. Tiene mucho que ver con pequeñas cosas. Antes me decía el magnífico profesor de educación física que tenéis, me decía, hay que ver cómo cambian las cosas por cuestiones tan pequeñas. O sea, por anécdotas en la vida tan pequeñas. Él estaba aquí, iba a estudiar aquí y lleva 25 años aquí, ¿no? Ha conseguido gente que le soporte 25 años, pero es fácil dentro de España, ¿no? Y él decía, cosas pequeñas que pasan en la vida te cambian la vida. El problema es que no son cosas pequeñas. Parecen cosas pequeñas que son muy grandes, ¿no? Pero no se ven. En educación, la apariencia hay que tenerla en el dicho siempre. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a Albert Einstein? Pues Albert Einstein encontró, a partir de los 15 años, hasta los 15 años no, a partir de los 15 años encontró 3 personas fundamentalmente que le motivaron. La motivación viene siempre de fuera. En la empresa, en el mundo de la empresa se dice, hay una motivación externa y una motivación interna. Interna es uno hace las cosas por algo que le sale de dentro, ¿no? O sea, es la satisfacción personal, muy bien. Y luego hay otra externa, que son premios, las notas, por ejemplo. Pues esto realmente no es así. La motivación interna tiene su origen en la externa. La motivación interna la ha puesto alguien en nosotros de fuera.
Es decir, eso de la satisfacción personal empieza por la satisfacción de tu madre y la de tu padre. Normalmente en ese orden. Es decir, si el padre es más afectivo que la madre, es al revés. O sea, empieza por el más afectivo. Por el que va, donde voy a ver yo que mi vida tiene más sentido, que yo soy más valioso, que mi existencia hace que el mundo sea bastante mejor, aunque nadie me conozca. Y ahí es donde empieza la motivación. Y cuando uno dice, no, es motivación interna, yo lo hago por mí, sí, yo lo hago por mí, pero te has acostumbrado a que esa satisfacción tiene un reflejo en alguien concreto al que tú quieres y al que te quiere. Es decir, esto de la motivación hace mucho. Ten en cuenta que de pronto tuvo que irse a otra ciudad porque no consiguió la nota para quedarse en la propia, tuvo que estudiar en otro sitio y tuvo que hospedarse con un profesor de letras, ¿no? Que fue determinante para su vida, ¿no? Porque fue el que le enseñó que su opinión tenía valor, porque todos los seres humanos opinaban, ¿no? Todos los seres humanos tenían opinión, aceptada, ¿no? Pero tenían opinión. Un estudiante de medicina que se alojaba también con él, le daba revistas de divulgación científica y fue también determinante su motivación. Un profesor de matemáticas que cuando suspendió el examen de ingreso a la escuela politécnica le dijo, oye, sin embargo, a mí me gusta como haces matemáticas, vente a mi clase si quieres. Otro, una mujer, que fue su mujer, que le llevó hasta el premio Nobel realmente. Física, que le enseñó cómo llevar a la realidad su gran genialidad, entre comillas. Es decir, Albert Einstein era un tipo que dice que se planteaba un problema físico y matemático y se lo imaginaba. Esto lo hacemos muchas veces nosotros, es la intuición también, ¿no? Imaginación más intuición. Son dos cosas distintas, pero lo hacemos mucho. Y está en el hemisferio derecho, en ese hemisferio que decimos mal llamado de letras. También podríamos decir el más humano. Pues este es de la creatividad, intuición, etc. Él veía el resultado, se lo imaginaba realmente. Y luego, al ponerlo en lenguaje matemático y en lenguaje físico, es cuando él decía que tenía dificultades, porque no se expresaba bien matemáticamente. Este es el elemento. ¿Cómo? Si es un ser humano que tiene durante mucho tiempo fracasos, se parece un montón de gente que conocemos. Todos los grandes hombres, si buceamos en su infancia, en su adolescencia, sintieron el fracaso. Es necesario sentir el fracaso para tener éxito. O sea, el fracaso es el principio del éxito, es el principio del cambio. Es cuando uno se da cuenta que no puede seguir así. Es cuando uno se da cuenta que tendré que estudiar de otra forma, tendré que estudiar más, o tendré que estudiar antes, o tendré que estudiar otra cosa, o tendré que pedir ayuda, o tendré que llorar, o tendré que, no sé, o reír, ¿no? Tendré que vivir, tendré que aprender, algo tendré que hacer, porque esto no hay quien lo arregle, sino esto ya nos da una pista. Se habla mucho del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Yo mismo hablaba mucho del izquierdo y del derecho. El izquierdo era el que antiguamente se decía de ciencias, ¿no? La razón, la lógica. Y esto viene del siglo XVIII, donde nos engañaron y nos dijeron que lo importante es la razón. La Ilustración nos dijo, el saber enciclopédico, ¿no? Luego había una señora en su casa que sabía de la vida, pero eso no estaba en la enciclopedia. De la razón parecía que es lo más importante. Esto sigue siendo así. De hecho, los que damos clase de letras en secundaria, yo tengo la suerte que doy clase en segundo de eso, en cuarto de eso y en segundo de carrera, que es igual que el segundo de eso, ¿no? Y esto se lo digo a ellos, se lo dije ayer a ellos, y lo cogieron como un cumplido de juventud. Sí.
Y pues realmente esto del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho es algo que todavía nos queda esto del siglo XVIII, en que los de ciencias, hombre, son de ciencias. Yo di clase en cuarto de eso de latín, es decir, lo que no quieren física, vamos, se llama la asignatura. La asignatura se llama los no física, es igual a latín. En un centro donde hay clase de latín, en cuarto de eso, y en primer bachillerato no, como podéis imaginar, es el latín, ¿no? Yo soy el latín y Roma entera, ¿no? Y nos pasamos en grande. Hay dos tips. Dedicas a dos. Espectacular. Los dos aprueban. Los dos aprueban porque uno es verdad que es de letras y es brillante. Y otro es verdad que es de no física. Pues los dos aprueban porque uno de ellos es mi hijo. Entonces estaría feo que a uno aprobara y lo suspendiera. Y encima que aprobara a mi hijo. Sería completamente inexplicable. Y entonces, el primer día del curso, que llevamos una semana, dije al otro, no te preocupes, sacarás buena nota. Mi hijo suele sacar 10. El no física, pues no ha visto un 10 en toda su vida. Y digo, este es el momento de tu 10, porque más o menos vais a sacar la misma nota. Son todos aquí, yo encima, casi en la misma mesa, todos pegados. Yo os transmitiré todo lo que puedo, ¿no? Y entonces ha añadido esta semana un tercero, que empezó clase de física y he visto que esto no. Y entonces llegó y le dije, ¿tú eres de letras o de ciencias? Y me dice, como yo. Cuando en el fondo tenemos en la cabeza que los de ciencias es más seguro. Esto es, o sea, decidir una cosa, hacer una cosa con la razón es mucho más serio que con el corazón, que es un grupo traicionero que a veces nos puede llevar por un mal camino. Cuando esto tenemos en la cabeza, es que seguimos en el siglo XVIII. ¿Tiene su lógica? Claro, la lógica del siglo XVIII. ¿Hay que conjugar ambos? Sí. Si uno es muy emocional, tiene que acostumbrarse a pasar todas las decisiones por la razón. Y entonces tiene que racionalizar las emociones. Y cuando alguien es muy racional, muy frío, muy lógico, tendrá que buscar las emociones si quiere conseguir algo verdaderamente interesante. Y emocionarse, entonces tiene que emocionar la razón, ¿no? Porque el cerebro está completo. No hay nadie que se le pueda dar bien las matemáticas y mal la creatividad. Se le puede dar mucho mejor las matemáticas, vale. Puede tener más seguridad en las matemáticas, vale. Puede tener mucha más experiencia en matemáticas, estupendo. Yo conozco muchísima gente que su fuerte no son las matemáticas, pero como tuvo su estímulo, ahí sigue, le terminan matemáticas, y son unos genios de las matemáticas, pero es que al principio le costaba un montón. Pero tuvieron éxito. El éxito determina. Todos sabemos que si tenemos un buen profesor, ¿no? Acuerdo que me decía un alumno, pues me ha hecho una faena, le di clase de literatura y dice, yo siempre quise hacer medicina y ahora no sé si hacer filología porque me encanta la literatura. No sé, entonces, soy médico y escribe novelas. Y es lo que está haciendo, ¿no? Lo que ocurre es que es mejor médico. Bueno, pues claro, ¿no? La novela la publica y no se la compra nadie. Y la consulta, tienes, y ya está. Menos mal que no dejó de ser médico, ¿no? Es decir, tenemos que ser completos. El siglo XVIII nos dijeron la razón. El siglo XIX nos dijo el corazón. Y entonces Becker le daba las pájaras y no le decía a nadie, pobre, estoy apenado por las esquinas, te vas a enterar, lo voy a escribir un poema y se van a enterar todos los siglos, ¿no? Que no me quieres. Bueno, muy bien. Un poco exagerado, ¿no? Pero bien. El siglo XX, bueno, en algunos casos se suicidaba si no le hacían caso. Si hoy nos suicidamos porque no le hacían caso, no había humanidad. O sea, el siglo XIX fue así también. El extremo es igual de torpe uno que otro. Y llegó el 20, entonces empezamos con las guerras, perdimos el tiempo y nada, fuera del 20, lo hemos perdido.
El XXI es nuestro siglo. El XXI es el siglo de la conjunción de hemisferio izquierdo y derecho. Es el siglo de Einstein. Es el siglo de unir la imaginación y la creatividad. Y esto lo sabe bien a quienes le va mejor, que es a la publicidad. La publicidad se ríe de esto. Es decir, ¿cómo? Por supuesto que tenemos que conjugar continuamente la persuasión, el argumento, con la emoción. O sea, ¿cómo voy a perder de vista al hacer un anuncio la música, las emociones? Entonces, que perdería de perder dinero. Y esto, y me va bien, que a la publicidad le va muchísimo mejor que a las letras y que a las ciencias, ¿no? Y son los que realmente hacen grandes negocios. Apple, una idea preciosa, con una ejecución magnífica, pero un marketing que te mueres, ¿no? Coca-Cola tiene un solo de publicidad. ¿A quién le iba a gustar una bebida de color negro que encima no se puede consumir calentita? Solo fría, muy fría. Y todo azúcar, ¿no? Es decir, publicidad. Porque ahí sí que se conjuga el hemisferio izquierdo con el derecho. ¿No? Esto tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Por tanto, ya tenemos dos ideas. Los grandes genios, hay que desmitificar cuál es el motivo de su éxito, porque el motivo de su éxito es encontrar a alguien en el camino, al menos 3 personas que lo empujaron. Por tanto, a cualquiera que empujemos, llega. ¿No? Es así. O sea, nos sorprendería, ¿no? Si no vale, llega para político, pero si vale, pues lo empujamos y llega a otro sitio, ¿no? O sea, puede llegar a ciencias o otras. Si mezclamos, mejor. Motivación. 2, luego si queréis entramos de cómo motivar, pero motivación. 2, el ser completos. Voy a contar por última vez un hecho, porque es que ya se nos está cayendo el hecho, pero lo que nos gusta de Rafa Nadal es que sea número 1 de tenis y familiar y cariñoso. Ya empieza a ser por la edad menos cariñoso y menos número 1, entonces es la última vez que voy a contar esto. Pero es lo que nos gusta, que sea completo. No nos gustaría que fuese muy buen tenista solo, ni un petardo como tenista, pero tan cariñoso que somos muy bien. Es decir, completo. Nuestro hijo tiene que ser completo. Nosotros tenemos que motivarle, nosotros tenemos que estimularle, nosotros tenemos... ¿Cómo se hace esto? Vamos a coger 15 cosas buenas que tienen nuestros hijos. Lo digo siempre, no es fácil llegar a 15. No es fácil llegar a 5. Si le preguntáis a vuestros hijos que digan 5 cosas buenas que tienen, os van a repetir las que han oído con vosotros. Y veréis cómo no llegan con facilidad, ¿no? Es verdad que la adolescencia empieza a los 9 años y acaba a los 35 si acaba, y a veces simplemente que no acaba, ¿no? Y hay que tener paciencia, ¿no? Y uno se sube con un vecino y uno dice, este es adolescente, tiene 70, pero es adolescente y está, y se lo trata como adolescente y se viaja mejor en una persona, ¿no? Un hijo es adolescente. Ser adolescente, si es bebé, y adolescente, entonces adolescencia no podemos esperar que pase, ya es la vida. Pero no esperéis, es la enfermedad de esta enfermedad pasajera que tiene una edad. Pero lo de la edad es otro mito. Si el problema de la edad de los adolescentes es que coincide con una edad muy mala de los padres. Entonces, cuando se mezclan las 2 edades y una casa, y si el padre es adolescente, y la madre sufre, y bueno, o sea, 4 o 5 adolescentes en una casa, cualquiera de cosas distinto, mi espacio, ¿no? Mi espacio, mis cosas más bonitas, bueno, esto es mi familia. Es decir, esto no es así, pues vamos a coger 15 cosas, ¿no? Las cuestiones más técnicas, más biológicas, como por ejemplo la lateralidad cruzada, TDAH, etc. La lateralidad cruzada, que se tiene mucho, que es una de las causas que están provocando que gente más lista esté sacando suspensos
y es que el ojo predominante es el izquierdo, el oído es izquierdo y escribe con la mano derecha y con el pie derecho es la mano del balón. Esto está creciendo enormemente en primaria. Las razones por qué crece no lo sé, pero sí está creciendo. La lateral cruzada y todo tiene mucho que ver con la autoestima. Son las dos formas de compensar la lateral cruzada que no se puede cambiar porque se fija a los 7 años es, uno, que sepa estudiar muy bien para que cuando se vaya a cansar, que se va a cansar de leer, cuando se vaya a cansar haya avanzado mucho, entonces se estimula. O sea, que sepa estudiar muy bien y que tenga una alta autoestima. Si tiene autoestima y sabe estudiar, saca sobresalientes. No hay que hacer otra cosa, pero sí hay que hacer eso. La autoestima sirve para mucho. La autoestima no es cariñitos. La autoestima no es decirle que vale. Porque eso es un buen padre, una buena madre, ¿no? O sea, el niño cuando oye qué bueno eres, piensa, qué pobre madre, ¿no? O sea, le ha tocado esto y ella sigue ahí, empeñada con esperanza, ¿no? O sea, qué bueno eres, o sea, qué buena madre tengo que sigue todavía diciéndome qué bueno soy, ¿no? O, si tiene el niño un poco más de una idea o puede haber experiencia, puede decir, mi madre lo que quiere es algo y me está diciendo que bueno soy porque algo me pedirá después, ¿no? Pero ya está, ¿no? Pero en el fondo, cuando una madre o un padre dice qué bueno eres, está diciéndole que los padres son buenos, no que el niño vale. El niño no entiende así. Cuando le decís tú puedes, que es lo que más desanima a alguien que ha tenido mala experiencia, o sea, cuando alguien suspenda, no le digáis, venga, el próximo examen, tú puedes. Porque significa algo así como, mira chaval, tú pierdes todos los partidos, venga, vamos al siguiente. Y yo otra vez a perder, o me enseñas cómo ganar, cuando me lleves más partidos. Más que tú puedes, demuestra lo que vales, que siempre digo que demuestres lo que vales es una crueldad, ¿no? Que era como diciendo, todo el mundo nos damos cuenta que aquello está regular, ¿eh? Así que demuestra una cosa diferente, ¿no? Esto es un poco fuerte, ¿no? Pues cuando decimos tú vales, o venga, tenemos una oportunidad nueva, vamos a luchar juntos, o nosotros te apoyamos, etc. Esto es una nueva expectativa y el valor lo tiene quien lo espera, quien confía, es decir, vosotros, pero no él. La única forma de subir la autoestima a alguien es demostrarle que ya es bueno, no que puede ser bueno. Que puede ser bueno les anima, sino que ya es bueno. Entonces cogemos 15 cosas, las apuntamos en un papel o en la cabeza, pero no sabes si no las apuntamos. 15 cosas buenas, os sorprenderíais. La mayoría de personas dicen algo así como mi hijo es muy buen niño. Insisto que no es que sea general, sino que lo único que indica es que ha nacido. No lo hiciste tú del todo, ¿no? Luego dicen, es muy, lo que sea, muy cariñoso o muy, o sea, no listo. Y la tercera suele ser un híbrido, que es muy trabajador cuando quiere, o es muy cariñoso cuando quiere. Eso es negativo, por si no lo habéis pillado, ¿no? O sea, cuando uno actúa bien cuando quiere, quiere decir que hace lo que da la gana y de vez en cuando actúa bien, pero no cuando debe, ¿no? Bueno, pues nos puede costar llegar a 5, lleguemos a 15. Y ahora hagamos lo siguiente, en cada una, digámosle, ¿dónde lo vemos? En el presente. Esto es clave. Si por ejemplo queremos decirle a nuestro hijo que una de las 15 cosas, en esas 15 cosas habrá cosas muy importantes y cosas poco importantes. Todo lo que sea bueno vale. Podemos poner que es muy buena persona y al lado de que es guapo. Todo el mundo sabe que lo primero no, lo segundo no es importante, ¿no? Bien, no es importante, no es lo mismo de importante. Hoy le preguntaba a mis alumnas de primaria, esta mañana, las cualidades, estamos hablando de las cualidades de un buen profesor. Y le pregunté, ¿ser guapo es una cualidad de un buen profesor o no? Y todas me dijeron, no hace falta ser guapo, claro, todos van a ser maestros.
no hace falta ser guapo para ser un profesor. Y entonces le volví a hacer la pregunta. Digo, pero ¿no da ventajas que uno es guapo? Y entonces había una que sonreía y decía, yo tenía un profesor que era muy guapo, y digo, solo ha sonreído cuando has pensado que era guapo. Bueno, pues ser guapo parece que puntúa, no sé cómo, pero puntúa. Bien, el caso, por eso yo me dedico a la enseñanza. Bien. El caso es que le decimos, en el presente, ¿dónde está? Decimos, oye, tú eres muy cariñoso y es casi impresionante porque en cuanto has entrado en casa de la abuela, has ido y le has dado un beso a la abuela. Nadie te lo dijo. Da igual que tenga 21 años, que eso digamos, ¿eh? ¿Dónde está? Porque los 21 tienen más mérito y a dar un beso a la abuela, ¿no? O sea, que las cosas como son, ¿no? Y entonces lo decimos. En el presente, o sea, si es posible que lo hayan pasado 24 horas, mejor. Para que no tenga que hacerse interesante, aunque lo recuerde de decir, ¿cuándo hice eso? No, sino le decimos, has entrado antes a casa de la abuela y... ¿no? Bien. El presente. Segundo, decimos este hecho es importante no solo para ahora, sino también para tu futuro. A la gente cariñosa se le quiere más en el trabajo, se le busca más como miembro de equipos en el trabajo, se trabaja mejor con ellos, tendrás más oportunidades laborales. Y tercero, a mí, a tu padre, a mí, o a quien lo esté diciendo, me hace muy feliz que seas así. Me encanta que seas así, o me gusta que seas así, en función de lo importante que sea, ¿no? Estamos diciendo, uno, en el presente eres así, por tanto no se puede discutir, es indiscutible que sea generoso. Dos, es importante al futuro, no solo que nos conviene a esta familia, que tú seas generoso, la abuela porque recibe beso, sino que es que esto para ti es tu futuro. O sea, estás labrando una serie de virtudes, de valores que te llevarán lejos. Y tercero, ya que sepas que esto tiene una satisfacción personal en nosotros, que te queremos un montón y nos encanta. Nuestro hijo subirá un peldaño de autoestima, justo ese peldaño, el peldaño de la generosidad, el peldaño de ser cariñoso, el peldaño de ser inteligente, el que sea. Da igual que suspenda. Cuanto más flojo esté en uno de los puntos que nos parezca más importante, más tenemos que arreglar el resto de puntos. Cuando alguien cree que el concepto que tienen de él es muy positivo, pero hay lagunas que todavía son puntos negros, lucha los puntos negros con mucha facilidad porque puede pasar a ser perfecto. Y cuando alguien tiene muchos puntos negros, da igual que luche en otros puntos, porque es que no sirve, nunca llegará al empate. Y empatar no le gusta a nadie. Nuestro hijo tiene que ser héroe, está diseñado para serlo y solo lo satisface que vosotros estéis muy satisfechos. No basta con que lo soportéis, sino es que en el fondo, lo que querrían es decir, o sea, mucho más que un 10, mucho más que un 9. Y esta experiencia la tengo cuando le dices, os voy a dar un 10, pero no podéis decírselo a nadie. Pues te miran como diciendo, no me lo puedo creer que me hagas esto. Si el 10, ¿para qué sirve entonces? Os voy a poner un 0, pero no podéis decírselo a nadie. Apunte un par de ellos, y esta es la discusión, ¿no? Porque esto me mueve muchas más cosas que lo que se imagina. Como decía un niño, tenía 4,4 cuando sabía que era Navidad y sabía que tenía 4,5 ponía aprobado. En ese caso. Era un chaval de primero de eso. Primero o segundo, no. Y dijo, don Fernando, un chaval inteligente, como se va a ver por la anécdota, me dice, Fernando, ¿puede usted aprobarme? Y digo, mira, ya lo dijo casi ya estaba yo a punto, pero dijo, digo, mira, tienes 4,4, te falta para decir más, ¿no? O sea, 4,5 me lo puedo plantear, pero 4,4 es un verso. Y me dice, usted no sabe, hay un libro, creo que el de Adolescente Manual de Instrucciones, que aparece también en
El epígrafe se llama lo que es este dijo, usted no sabe lo que cambia una décima. Entonces me hizo gracia y le dije, ¿y qué cambia? Y me dice, pues mire, te voy a contar. Esta Navidad, como todas las Navidades, vendrá mi abuela de Albacete. Mi abuela cada vez que entra en casa, ella vive allí, es viuda, y cuando viene a casa, lo primero que pregunta es, ¿cómo te han ido las notas? Y en mi casa todo el mundo aprueba. Y ahora llego yo, al pequeño, y le digo, abuela, me has suspendido lengua, que era que yo le daba. Y entonces me dirá, hijo mío, ¿pero cómo suspendes? Entonces tú me decías de niño, ¿eh? Yo estaba allí disfrutando y diciendo, claro, pero tienes 4,4. Y dice, ya, pero imagínese usted que me pone 4,5. ¿Qué me aprueba? Y llega mi abuela y entonces yo le digo, pues abuela, aprueba todo. Y es que cambia la Navidad entera. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Y no te puedo subir una décima por la cara porque eso es injusto. Pero si haces un trabajo de algo, pues sí. Y entonces hizo un trabajo de algo. Lo hizo muy bien. Porque era muy listo. Entonces yo le dije, tú haces el trabajo y yo te subo la décima, porque tengo los agarrados, pero tienes que hacer el trabajo. Lo hizo. Hizo la décima, yo le puse 5 y se fue. A la vuelta de Navidad le digo, ¿qué tal tu Navidad? Y me dijo, la mejor de mi vida. ¿Por qué? Dice, porque mira, llegó mi abuela, ya viuda, y dijo, ¿qué Ramiro se llamaba el niño? Decía, Ramiro, ¿qué tal las notas? Dijo, pues abuela, lo ha aprobado. Como es normal. Y me dice, así me gusta, porque en esta familia todo el mundo siempre saca buenas notas porque soy muy responsable, yo os quiero un montón, qué bueno eres, es que tú, Ramiro, es muy preferido. Y siguió. Y me decía el niño, y no solo eso, sino por los regalos, los mejores de mi vida. No tiene nada que ver, pero ya de su gestión, ¿no? Y dijo, y al final estaba tan contenta mi abuela que decidió quedarse unos meses a vivir con nosotros. Que no quería mi padre, quería que viniera, pero ella se resistía, y ya decidió que sí, porque está con nosotros tan bien, y entonces se ha quedado en nuestra casa. Usted ve, una décima. Una décima. Esto si lo unimos con una cosa que a mí me humilla, que me deja fatal, pero que por eso me encanta contarlo también de vez en cuando, los que no tenemos complejos tenemos esto, lo tenemos contado en serio. Yo cometí, el primer año que daba clase, cometí un error que es una falta de profesionalidad brutal y que voy a contar. Yo daba clase de lengua y literatura a un chaval muy inteligente, como todos los que suspenden, y pues era el primer año que lo trabajaba, era Huelva, y yo pues entonces no había programas digitales, sino que era todo a mano, ¿no? El año 23, y puse una nota y sacó un 7, iba regular, de un brillante, tan brillante que escribía poemas y nosotros los comentábamos en clase, le habíamos puesto un seudónimo a ello para que no se pillara y lo comentábamos en clase y él se ponía claro, pero suspendía muchas asignaturas. En fin, caso que al final estuve estudiando y aprobó todo, menos matemáticas, lengua y literatura. Bueno, lengua y literatura no, pero aún así sacó un 7 en cada una. Y el profesor de matemáticas tenía un 4 y algo, dijo, bueno, si la mía es la única, se decidirá en COP. Entonces, bueno, el caso del profesor de matemáticas dijo, voy a mirar bien, hizo medias bien, el caso que al final dijo, bueno, mira, pues yo creo que llega a 4,6, ya está, aprobó matemáticas. Y ya está, ya se había sacado una nota, era un tío brillante, aprobaría esa actividad y se acabó. Y yo me fui a mi casa y cuando estaba en mi casa veo que me he equivocado en las notas, que tiene un 3 y un 3. Oh no, hay que llamar al jefe de estudios, hay que decirle que la evaluación de esta mañana, no va a ser actividad. Qué marronazo. ¿Qué me va a decir el jefe de estudios? Yo creo que me echan. Era un colegio privado. Bueno, era un colegio bueno,
pasaban por el alumno, como este. Nada está perdido mientras haya ilusión por encontrarlo. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y al día siguiente fui al despacho del jefe de estudios, Eduardo se llamaba, todavía no sabe esto, y entré y le dije, Eduardo, tengo una cosa muy importante que mira, ahí irnos hablando, o sea, estoy con las medias, déjame, porque menos mal que la evaluación fue rapidita ayer, y ya estará ahí entregado ya, y el acta, y yo, que me callé. Y me callé. Una falta de profesionalidad grande, de la que no pienso disculpa, o sea, no tiene disculpa ninguna, ¿no? Y me persiguió toda la vida. Me persiguió 4 días o algo así, ¿no? Porque realmente hizo la selectividad y sacó un 9 de lengua. Aprobó la selectividad. Entonces no se notó nada. Y yo al niño le dije, chaval, tú estudias por lo que más quieras lengua y literatura. Porque me dijo, hombre, dame un 7. Y digo, sí, te salió bien el examen. Y digo, sí, estudié bastante. Y digo, bueno, pues tú estudias más para el examen, ¿no? Bueno, y sacó un 9 de lengua. En literatura sacó un 50 y claro, pero eran 2 asignaturas distintas, entonces, ¿qué? Y sacó. Y hace unos 5 o 6 años me dice, Fernando, mira que si estás en Madrid, yo trabajo para los viernes, si estás en Madrid, me gustaría invitarte que a una conferencia porque me han nombrado jefe de ventas de un grupo de comunicación importante en el país, que tiene un montón de medios de comunicación. Y entonces me gustaría que fueras, ya que estás en Madrid, pues claro, seguimos el contacto. Yo estaba sentado y dijo, me hace especial ilusión tener aquí sentado a mi profesor de lengua y literatura que cambió mi vida. Porque yo no iba a ser universitario, pero de pronto vi, había sacado un COU en un 7, en lengua y literatura, y dije, quizás lo mío sea estudiar. Y entonces me pegué fuerte a la selectividad, saqué un 9 en lengua, y yo estaba alucinando allí, estaba a punto de decir, ¡era un 3! Y yo callado, toda mi vida lo he guardado hasta este año que empezó a pasarlo. Y entonces hice periodismo, claro, periodismo sabe todo el mundo que es una carrera, como dice Lorenzo Milán, me decía, es una carrera que solo hay que saber pero no hay que estudiar nada. Y entonces él hizo bien periodismo y luego se metió en este medio de comunicación y ahí está. Así que para mí un 7, ese 7 fue el que cambió mi vida y por eso estoy aquí, por ese 7 y por ese examen y por eso por lectura. Así que muchísimas gracias. Yo salí y digo, ¿se lo cuento? No se lo cuento. Y entonces me di cuenta que quizás la nota justa era 7, no la aritmética, porque él sacó 9 en selectividad. El 3 a lo mejor estaba mal puesto, ¿no? Si 5 días después saca 9, igual el 3 estaba mal puesto. Y pensé, ¿qué novato soy? Suspender un tío con un 3 cuando tiene un 9. Y así lo aguanté hasta este año. Estoy por contárselo a él, que todavía no lo sabe, pero lo cuento siempre muchas veces por si a ver si en algún sitio ya lo oye. Pero soy yo. Todavía no me ha llamado, por lo cual todavía no se ha enterado. Es decir, la motivación a veces es una tontería de estas. Cambia la vida. Podemos provocar la motivación, no hace falta provocar los errores profesionales que empezó contando, que es un error del que me avergüenza, ¿no? Vamos, la cobardía es lo que me avergüenza, no el error, porque habré cometido otros que no me da cuenta. Pero y nunca más que vuelvo a hacer la operación, ¿eh? Lo que ocurre es que fue este. Ahora, y el jefe de estudios fue el que me echó del despacho, yo quería decir, ya está hecho. Tú has mandado, ¿no? Es decir, ahí está el ser humano, ahí está Albert Einstein, ahí está el otro, ahí está el que en conjugar hemisferio izquierdo, derecho, motivación, fuerza, voluntad, ganas, ilusión, 15 cosas buenas en el presente para el futuro y que os satisfaga y decírselo. Y vais a formar hasta 35 puntos fuertes tiene cualquier persona. Hay que ponerla en la órbita de la felicidad. Hay que exigirle. Y hay que tener en cuenta el fracaso. El concepto de fracaso, con esto termino, ¿sabes?
hemos visto la motivación, hemos visto ser completos. Ser completos quiere decir que seáis, que seáis vosotros completos también, ¿no? Y que les exijáis, bueno, no les exijáis, sino que preguntéis siempre cómo son las cosas. Yo tengo mi hija más pequeña, es especialmente inteligente, ¿no? Es la que más se parece a la madre, es especialmente inteligente, muy inteligente, llamativamente inteligente, es 2 años menor que la anterior, se lleva muy bien con ella, y la anterior es muy creativa, hemisferio derecho especialmente, es muy creativa, muy imaginativa. Y ayer le había pedido a la pequeña, es muy racional, también muy creativa, pero menos, le pidieron, haz un dibujo de varios conceptos. Y uno de los conceptos era, era fácil. O sea, pinta lo que es fácil. Y entonces me vino a mí y me dijo, papá, ¿cómo pinto el adjetivo fácil? Y entonces yo le dije, la broma, pues muy fácil. Pregúntale a tu hermana. Y entonces va y le pregunta a su hermana, que le encantaba ser preguntada por esta. Ella es conocida en el colegio como muy inteligente. Y le dijo, oye, Esperanza, ¿cómo se puede pintar lo fácil? Y dice ella, pues pinta 2 más 2. Le dice después, oye, ¿y cómo se puede preguntar y cómo se puede pintar no sé qué? No voy a ver esta segunda. Y le dijo, pues haz no sé qué, lo decía directamente. Entonces venía la pequeña y le decía, papá, Esperanza, es lo más listo que he visto en mi vida. Es mucho más listo que la profesora. Porque yo le pregunté esto y vi en la cara que no sabía. Es que es lista y lista y lista. Y dijo, pero es de esas listas que la gente no ve, ¿verdad? O sea, que me refiere derecho. Es lo que quería decir. Esto es lo que se nos puede escapar, ¿no? Y por eso termino con lo del fracaso. El concepto de fracaso es nuestra gran revolución. Si queremos ser unos padres que lleven a nuestros hijos a lo más, tenemos que aceptar el concepto de fracaso y verlo como positivo. Y voy a explicarlo. Es decir, cuando un niño fracasa, cuando por ejemplo un tipo que quería trabajar en Toyota fue a pedir trabajo, le dijeron que no, y fue a otro departamento y le dijeron que no, y fue a otro departamento y le dijeron que por favor dejara de mandar el currículum, que es que no servía para trabajar en Toyota, no tenía más remedio, le encantaría, o sea, le hubiera encantado trabajar en Toyota. No podía, ¿no? Tuvo que montar Honda de su apellido. Y este dice que el 99% del éxito es fracaso. O sea, cuando realmente ya no hay más salida, sabes lo mejor de ti. Cuando no te puedes excusar en que otro te haga un problema fácil, es cuando tú empiezas a entenderlo. Cuando suspendes una vez y suspendes una segunda vez, es cuando dices, igual tengo que cambiar de estudiar. A la próxima, hasta que estudiar. Me decía un alumno por WhatsApp, un alumno mío, en otro sitio, pero que yo conocía, me decía, es verdad que hay que estudiar con tiempo. Y digo, ¿y esto? Y dice, me ha suspendido por segunda vez. Y digo, ¿y cómo va a ser la tercera? Y dice, voy a estudiar con tiempo. Estudió con tiempo y aprobó. Y me contestó, oh, qué asco da que los mayores llevan siempre razón. Y a veces el fracaso del segundo examen fue el éxito, ¿no? Es doloroso ver a un niño fracasar. Depende de lo que consideremos fracaso. Si luego va a ser mucho peor, mejor que fracasa. Cuando un niño va hacia un muro, lo mejor que puede hacer el padre es decirle solo una vez, cuidado un muro que te vas a caer. Y a partir de ahí rezar que se caiga, porque es lo más educativo. Si se para, hemos tenido mala suerte. Pero si sigue y se cae, nos acercamos y no decimos,
Te lo dije. Esto solo es venganza, no es educativo. Eso simplemente es que nos vengamos. Si simplemente nos acercamos y decimos, ¿te has hecho daño? O sea, ya hemos dado la lección por aprendida y seguimos, ¿no? ¿Te has hecho daño? Lo recogemos, seguimos. Lo mejor es ese muro. Sobre todo si es un muro controlado, si no es un abismo, claro, ¿no? Ahí siempre hay que compensar un poco los peligros, ¿no? Pero si es un examen, si es evidente que ese fracaso es necesario. Es evidente que Steve Jobs, el creador de Apple, si no lo hubieran echado de Apple, no hubiera creado Pixar, los que han hecho dibujos animados estos de Toy Story o Inside Out ahora, del revés, ¿no? Cuando se aburre, se pone a crear Jobs. Pues hay que aburrirlo. Ojalá lo hubiéramos aburrido más. O sea, cuando uno dice, bueno, esto no es un fracaso, hijo, o sea, el fracaso siempre es el principio del éxito, es el primer paso del éxito, de verdad. Todos los que tienen éxito han podido decir que tienen fracaso. No lo llamemos fracaso, o sea, fracaso puede ser otra cosa, ¿vale? Pues llamemos fracaso, que es un fracaso de verdad, a lo mejor mucho más irremediable y un desastre, y llamemos esto de otra forma, experiencias o como queramos. Pero no le quitemos a nuestros hijos la oportunidad de salvar obstáculos. Y los obstáculos son obstáculos. O sea, los obstáculos son altos, los obstáculos son desagradables, los obstáculos tienen todo eso. Y si nosotros se lo quitamos, el padre que sobreprotege suele quitárselo en casa, luego intenta que se lo quiten en el colegio, luego intenta que se lo quiten antes los vecinos y los familiares, luego intenta que cuando vaya a la universidad también se lo quiten, y llega un momento en que no puede llegar a más, y entonces el hijo se vuelve contra los padres. Un niño que no sabe superar obstáculos quiere menos de sus padres. Si les quisiera más, os diría, pues tío, pues mal educado, pero cariñoso. Y esto es así, que era lo que antes llamábamos mimaos. Mimaos puede haber muchos. Y siempre digo que un mimao se casa con una mimada, tiene mimaditos y no pasa nada tampoco, ¿no? Todos tenemos amigos mimados. Ahora, sobreprotegido, o sea, incapaz de superar obstáculos, incapaz de tolerar el tiempo, incapaz de tolerar las circunstancias, incapaz de encontrar la felicidad en las circunstancias cualquiera, esto es una desgracia. Y encima quieren menos a los padres, especialmente a la madre, porque el adolescente sabe que a quien puede pegar más es a la madre, por eso suele ser más agresivo con la madre, porque intuye, por aquello del seno materno donde ha estado 9 meses, intuye que la vuelta de la madre es más rápida, más fácil. Pedirle perdón es más fácil a la madre. Hay que saber entender el lenguaje, porque un niño pidiendo perdón hace algo así como si se ha portado mal con la madre, si se ha pasado, verbalmente o como sea, se ha ido a su cuarto, ha cerrado ahí la puerta, ya adolescente, pues con 7 o 8 años, no, lo que sea, no, a cerrar. Para pedir perdón va a la cocina, si su madre está en ese momento en la cocina, va a la cocina, se acerca, la madre está todavía un poco herida, y entonces no le mira, él se acerca un poco más y dice, para pedir perdón, dice, ¿qué haces? Y entonces la madre, está todavía enfadada o herida, más que enfadada, suele decir aquello de, pues que voy a hacer la cocina, la cena. Y entonces el niño dice, me ha hablado, me ha perdonado. Porque es verdad. Y entonces se va de la cocina. A pedir perdón. Si queréis, no, a mí me gusta que mi hijo me pida perdón. Es como si pidierais una tortuga y se quiera la caparazón. O sea, es vulnerable. ¿Para qué queréis que sufra? ¿Para qué queréis ser vulnerable? Basta que sea responsable, basta que realmente se arrepienta y lo diga. Pero da igual que diga la palabra, ¿qué haces? Que la palabra papá, perdón. Estas cosas. Siempre y cuando la cara sea de perdón. No me oye, por cierto, ¿qué haces? ¿De acuerdo? Es decir, que o sea, el ser humano es complejo, pero al mismo tiempo es muy previsible, muy fácil. Quererle mucho es muy importante. Quererle bien es mucho más importante. Educa mejor quien mejor quiere, no quien más quiere, sino quien más y mejor. Si encima es más y mejor, mejor. Quien influye en vuestros hijos sois los padres, aunque parezca que no.
Los que más influyen son los padres, siempre. Esto está completamente estudiado en el año 2014, no antiguamente. Sigue influyendo, cada 2 años hace este tipo de estudios, sigue influyendo más primero los padres, luego los hermanos, luego los adultos en orden de cariño, que ahí entran los profesores según estén, y luego los demás, compañeros de juego o de estudio, o sea, los iguales. No influyen más los iguales. Seguís influyendo vosotros, más que nadie. Lo que vosotros hagáis, no lo que digáis, es lo que más influye. Lo que digáis da igual. No se entienden las palabras, se entienden los hechos, se entienden los gestos, se entienden. Si queréis subir la autoestima de vuestros hijos, ¿por qué no tenéis un concepto mejor? ¿Por qué la preocupación que tenéis os ha comido tanto que solo sale preocupación? Y un hijo puede confundirse y creer que lo que realmente os importa es la nota. Es injusto, no es así, nunca. Algún padre enfermo puede haber, pero yo no lo conozco, de hecho. No es así. Pero el hijo puede decir, bueno, pues tiene toda la pinta, Fernando, porque es que siempre me pregunta qué tal, siempre me pregunta, ¿has estudiado? ¿Vas a estudiar? O si, ¿qué notas has sacado? Cuando vuelvo del examen, no me pregunta, ¿has sufrido? Sino me pregunta, ¿cómo va? ¿De nota qué tal? ¿Esto nos va a dar problemas o no? Etcétera, etcétera. A ver, entonces se confunde el niño. Esto hay que también saberlo hacer, saberlo adornar. Estamos en un momento del siglo XXI que tiene que ser el completito, El emocional, muy emocional, y lógico, muy racional. Tenemos que conseguir ser prácticos, muy prácticos, con una buena teoría. Mucho cariño y mucha exigencia. Mucha tranquilidad y conectar primero las emociones con nuestros hijos y después la razón. Primero entendemos por qué tiene adicción al móvil y luego le exigimos que lo deje fuera de la habitación al dormir. Pero primero lo entendemos y primero le demostramos que lo entendemos y decimos algo así como, oh, qué chulo, que pones en casa y llega alguien siempre. Y además, te contestan en un momento, si yo hubiera tenido eso de pequeña, qué chulo, y ahora lo vamos a dejar ahí fuera. Y te entiendo perfectamente, pero no es posible. Los niños que son exigidos se sienten queridos. Y esto, si uno escucha a adolescentes, les llama. Y a los adolescentes hay que saber escucharles y parece que está muy callado. Solo habla quien sabe. El adolescente, por definición, quiere hablar y no habla. Son dos cosas. No habla porque teme no ser escuchado o el riesgo que tiene si es escuchado. Si dice, papá, estuve con un montón de amigos, caso real también, un montón, y no bebí ni esto de alcohol, mis amigos un montón, y yo que no, y inmediatamente dice el padre, ¿pero con quién sales? Y no compensa contarlo. ¿Qué tal? Bien. ¿Con quién? Pues, ¿con quién va a ser? Con lo de siempre. ¿Pero dónde has ido? Pues por ahí. Es lo único que no tiene riesgo. Como diga tal sitio, y tal sitio no estamos lejos. O no estamos cerca, para eso quédate en casa. No hay punto. Entonces el adolescente necesita silencio, tiempo, espacio, seguridad. Decirle, y termino así, decirle que le admiráis. O sea, demostrarle a vuestros hijos que le admiráis en algo. Y entonces hará todo lo demás que haga mal. Pero en algo, pues muchas cosas son mejores que vosotros. Hay que buscarlas. No tontamente, sino a ellos les gusta que tu admiración sea del que está arriba, no del que está abajo, O sea, es decir, cuando yo le digo a un hijo mío, es que es impresionante. Eres mucho más listo que yo, porque es que mis hijos todos son listos, pero esto es una realidad. Eres mucho más listo que yo. Y me contesta mi hijo, sí papá, pero tú te vas a sacar muy buen provecho.
Y esto me pregunta todo, pero tiene muchísima persona, este es el que hace el atún, porque quiere ser diplomático, ha decidido hacer derecho y dice que física para que le caiga mal al profesor y le cae bien su padre y lo cae. ¿Por qué haces latín? Le preguntaron a mi profesor hace 2 días. Si tú eres muy inteligente. Y dijo, pero me cae muy bien mi padre. Y para que no esté solo. O sea, tiene personalidad, pero pregunta todo. Y la adolescencia puede ser muy chula, tenemos que aprovecharla. El ser humano puede ser evidentemente Einstein. Einstein era un ser humano normal. Y de hecho, ¿qué quedará en la posteridad? No sabemos si quedará. La teoría de relatividad sabemos que quedará, pero es que está quedando frases sobre humanidad. Está quedando frases de Einstein como aquella de si juzgamos a un pez por cómo escala los árboles, siempre creerá que es idiota. O aquella de si hacemos siempre lo mismo ante un problema, siempre obtendremos el mismo resultado. Esto no es ciencia, esto es humanidad. Y nos encanta de este que sea completo. Nosotros tenemos que sacar a nuestros hijos completos, pero para eso seamos más completos nosotros y nos invitará porque nuestros hijos lo que quieren ser es al menos un poquito como nosotros. Muchísimas gracias. Teníamos un momentito por si queréis hacer alguna pregunta o comentar algo que os haya interesado. No digan nada a la interesada. Si no hay preguntas, pues sé que. Pero bueno, yo puedo hacer. Ha empezado la pregunta como una periodista un poco. Bueno, voy a decir quién es porque lo dijo ella en público y está grabado. Julia Otero me dijo un día, Fernando, ¿y como 8 hijos tú te sabes de verdad siendo hombre? Lo dijo así. ¿Te sabes todos los nombres así de corrido rápido? Dice, los nombres sí, como diciendo, los demás no, pero los nombres sí. Y digo, sí, hombre, sí. ¿Y qué? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Y me dijo, pues de abajo arriba. Y se lo dije y dijo, pues sí que te lo sabes. Y le dije de broma, bueno, es que he tenido más de un año para aprenderlo, ¿eh? Y me dice, claro, entonces se entiende. Sí, cuando has empezado la pregunta y dice, los 8 hijos tú te sabes. Y claro, los hombres, ¿no? Los 35, claro. O sea, yo puedo asegurar que admiro enormemente a mis hijos. O sea, es que no. Admiro a mi mujer, aunque ella no lo sabe, ¿no? No sabe cuánto, ¿no? Pero por lo mejor lo sabe y se aprovecha, ¿no? Pero a mis hijos lo admiro por 35 puntos. Tiene que haber 35 puntos, tiene que haber 15, lo que sea, cuando las empecemos, que sean reales. Esto es lo que decía, o sea, no digáis que bien hace alguien las cosas si la está haciendo mal, basta que, o sea, podemos ser positivos. Siempre se puede ser positivo y optimista, ¿eh? O sea, cualquier circunstancia, si está muy mal, está a punto de estar muy bien, mucho más cerca de estar bien. Cuando un niño viene y dice, Fernando, ayúdame a probar, tengo muchos suspensos. Quiere decir que te da vergüenza decir el número. Y dices, ¿cuántos? Y dices, 7, 8, 9. Y de verdad, ¿eh? Porque si no, no notarían que es falso. Pero de verdad les digo, muchísimo mejor. Porque si tienes 7, 8 suspensos, en cuanto saquemos un sobresaliente, la motivación, le digo el subidón, pero la motivación es tan fuerte porque tienes precisamente una sensación de fracaso mayor. Si tuvieras, que ha habido alguna vez que me ha dicho alguien, ya tengo sobresalientes en la universidad, pero quiero que me ayudes a estudiar menos tiempo, porque el éxito de inteligente es estudiar cada vez menos y sacar más nota. No, que estudiar cada vez más, ¿no? Cada vez con más precisión para aprovechar más, ¿no? Y entonces ahí la motivación es pequeña, porque ya tenía sobresalientes, sacar sobresalientes, ¿no? O sea que sí hay que ser positivos
porque la realidad es positiva. Si no somos positivos es que nos faltan datos. Si somos pesimistas nos falta información. Y nuestros hijos, sean cual sea la circunstancia en que estén, sean cual sea la circunstancia, incluso de enfermedad. Suelo poner el ejemplo que ponía el profesor también el otro día, que los niños son como un piano. Un piano, hay distintas calidades de piano, pero es un piano. No hay distintas calidades de ser humano. Lo que pasa es que hay gente que es mejor, claro, pero el ser humano es el ser humano, es valioso por sí, ¿no? Y el piano es un piano, depende de quién lo toque, suena una forma u otra. El mismo piano. El piano peor del mundo tocado por Beethoven sonaría perfectamente. Bueno, perfectamente, muy bien. El mejor del mundo tocado por mí suena mal. Y nosotros somos los intérpretes del piano. Incluso puede faltarle una tecla al piano. Y entonces tenemos que ser habilidosos para pasar muy rápido cuando deberíamos tocarla. Y si lo hacemos muy rápido, apenas se perderá. Eso pasa con TDAH, con dislexia, con la TDAH cruzada. Sí, es fácil llegar a 25. Hay que tener costumbre. O sea, es fácil llegar cuando se tiene, vosotros queréis, y no tenéis ese problema, pero a veces hay costumbre de ser negativo. Decimos demasiado lo negativo, nos preocupa que eso acabe mal y somos muy negativos. Pensemos, grabémonos, si queremos, a lo largo del día, digamos cuántas cosas sucedieron. La regla del 5 a 1 nunca falla. O sea, si decimos 5 cosas buenas a uno, a alguien, cuando le decimos una mal, la encaja perfectamente. Y al revés, fatal. Y solemos ser de los revés. Esto lo haces mal, esto lo haces mal, bueno, esto está bien para apoyarte, ¿no? Como te digo en esto, yo te digo todo, te digo hasta lo que haces bien, pero esto está mal, además lo decimos enfadados. Te digo que haces bien esto, qué ilusión te da, ¿no? Ahora decimos, oye, esto muy bien, punto y aparte, 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 esto podrías mejorarlo. De cabeza. El concepto que hay de ellos. ¿En el colegio solo o en casa también? Solo en el colegio. Bueno, el colegio es una antesala de... O sea, el colegio es la vida social del niño, o sea, está entre la vida externa del mundo, abierto en general, y la familia. En medio está el colegio. Entonces es un ensayo de una zona hostil. Y es bueno que sea hostil, ¿eh? Vamos a ver, sea dramática, eso no tiene que ver, ¿no? Una cosa que está ocurriendo es que no es preocupante que un niño, hasta cuarto de eso, no tenga sensaciones de grandes amigos. No es preocupante. Es un buen síntoma. Tampoco es preocupante lo contrario, ¿no? O sea, si tiene un buen amigo es porque es muy sociable, porque bueno, pues estupendo. Pero a veces el niño no está saliendo porque no tiene experiencia suficiente, porque está ocurriéndole lo que le pasa a nuestra sociedad en general, que muy tempranamente está teniendo que actuar ante temas muy complejos, ¿no? Y si vemos el WhatsApp de un niño de 7 años, cuando la policía prohíbe el WhatsApp hasta los 16, cuando tú vemos un WhatsApp de 7 años, ves que la relación es compleja. Casi no se distingue el WhatsApp de uno de 7 que uno de 9. Casi no se distingue el de 9 que uno de 13. Casi no se distingue el de 16 que el del grupo de madres. Digo, el de padres. Casi no se distingue, porque no hay cosa más agobiante que el WhatsApp del grupo de madres de primaria, ¿no? Como de primaria, ¿no? Pero cuando uno lo ve y dice, bueno, aquí hay un montón de gente recordando su infancia y yo apoyando, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe, los alumnos, los primeros, entonces para mí aquí no, porque estoy para los primeros, esto es fantástico, ¿no? Pero en el resto de España, todo el mundo sabe que no hay que apuntar la tarea, que ya mi madre lo pone en el WhatsApp, ¿no? Esto puede pasar. Es decir, bueno, pues en este mundo en que hay muchas cosas complejas, afectivas, la sobreprotección es una cosa que la llevamos en toda la sociedad, más o menos, ¿no? El Estado sobreprotege, los sobreprotegemos un poco. Es normal que uno, de vez en cuando, no sepa cómo actuar y se retraiga, ¿no?
Una cosa es ser reservado, estar en cuarta línea, y otra cosa es ser tímido o enfermizamente tímido, que es otra cosa, ¿no? Entonces, sí que no pasa nada si no es tímido en casa. La tiene que ver con qué te gusta para el cole, a ver qué te dice, pues nada, ¿no? Y por qué no te gusta nada, pues hay que bucear un poco a ver si, ¿no? Y hablar con el profesor, cómo lo ves, cómo no lo ves, para eso tenéis un equipo aquí y por eso es bueno hacer equipo con el colegio, ¿no? Pero a veces hay niños que están creciendo para adentro antes de lo que estamos habituados a ver. Antes estábamos habituados a verlo en la adolescencia, pero es que la adolescencia, como ha empezado 9 años como máximo de edad. Es decir, si es maduro, empieza a los 8. Y entonces uno se está retrayendo. No os agobiéis, la adolescencia es una oportunidad. Digo, porque te agobiéis. La adolescencia es una oportunidad enorme. La adolescencia es esa etapa donde pasan un montón de trenes, últimos trenes, pero pasan muy despacio y no puede cogerlos perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay que estar un poco vista, pero no es malo. No es malo, no pasa nada. Pues entonces me dices que no tengo amigos, quiere decir que está en la amistad, quiere decir que la fidelidad es complicada, la adolescencia es muy traicionera en la amistad y él lo ha experimentado antes. Entonces alguien en primero de eso ve que no encuentra nadie que sea afín del todo con él y, bueno, tiene compañeros, se lleva bien con todos, lo que hay que vigilar, ¿no? O sea, no hay nada así, pero no acaba de tener afinidad cuando te llegará, ¿no? Te llegará. Quiere decir que le pide mucho la vida y que no se lo hace. Bueno, pues una pregunta. A ver. Su hijo a la inversa han hecho la ¿Míos? Sí. No puedo llegar, no puedo llegar. Por eso he dicho 15. Sí, o sea, vamos a ver. La adolescencia, yo tengo mis hijos todos adolescentes, ¿no? La mayor está en cuarto de carrera, el más pequeño está en tercero de primaria. La adolescencia es una etapa chula, ¿no? Te hemos dicho, o sea, a mí es la que no me gusta, es dinámica, o sea, está chula, ¿no? O sea, es visible, está bien, ¿no? Libres, autónomos, guerrilleros, lenguaje, idioma, está bien. Yo creo que si te pregunto cosas buenas mías, me dirán las que yo no espero. Pero sí que nos llevamos bien. La adolescencia realmente se ensaya de 3 a 7 años. Y de 3 a 7 años se repite lo mismo de 9 a 12. Claro, sí, lo que pasa es que la percepción, cuando uno tiene hijos, la percepción se contagia. Tú le dices al mayor que bien nos llevamos y el mayor le enseña a los chicos que bien nos llevamos papá. ¿No? Yo bañaba a niños hasta que tuve el cuarto. A partir del cuarto se bañaban solos, o los mayores le bañaban a nosotros, con lo cual mi mujer y yo trabajamos desde que tuvimos el cuarto. El segundo y el tercero lo pasamos fatal. Y mi mujer siempre dice, el tercero fue que no llegaba nada, el cuarto ya, me daba igual todo. Y decíamos, ¿cómo vamos a hervir los biberones? Qué cosa más rara esto de hervir biberones, que habíamos estado 3 hijos y viendo biberones, hasta que nos dimos cuenta que luego se le caía el chupi y se lo metía en la boca, no daba tiempo a hervirlo, ni el suelo, bueno, la vida es así, ¿no? Pero de 3 a 7, el niño toma la sartén por el mango. Y de 9 a 10, a 12, tiene otro salto, tiene otra sensación de libertad e intenta repetir lo mismo que el exterior. Todos los hijos actúan, primero, queriendo ser los dueños, o sea, queriendo imponer su poder, ¿no? Queriendo ser tiránicos. O sea, que el ser humano tiende a gobernarse y a gobernar, ¿no? Tiene que aprender cómo funciona esto. La casa, la familia funciona bien, la madre manda, el padre lo dice. Claro, el padre manda porque la madre lo ha dicho antes, ¿no? Y los hijos están en una escala cutre de la familia. Primero están los padres y luego los hijos. Esto se nota si le mandáis a hacer un dibujo de vuestra familia a vuestros hijos, os deben poner juntos a vosotros.
aunque es más, vamos, no tiene nada que ver. Los dibujos son dibujos. Y la escala Q3 esto es importante, ¿eh? Entonces uno intenta primero imponerse. El niño con cualquier actitud siempre intenta imponerse. Primero, si no lo consigue, intenta, o sea, se pone brusco, ¿no? O sea, se revela. Si no consigue con eso, se pone, se pone vengativo. Dice, vale, no me lo des, pero te vas a enterar, ¿no? Ahora voy a patalear justo aquí, que sé que te duele, o lo que sea, ¿no? O sea, la tercera es venganza. Y si no, pues se sale con la suya, entonces intenta dar pena. Es que tenía tantas ganas de que me dieras eso, claro, yo que nunca me merezco nada, no soy como mi hermano, claro, es que yo no puedo, a mí es que no se me dan bien las matemáticas, ayúdame, intenta la cuarta opción, pero siempre sigue un mismo patrón, ¿no? Y el niño que llora, si tú te vas de sitio, te acompaña porque lo que quieres es que lo escuchen, no es verdad, ¿no? O sea, que pero esto tienes técnicas, por eso están los libros, los están. Que escuchar por lo firmado también. Qué problemía. Muchísimas gracias, Bueno, pues agradecemos la presencia de Fernando en esta tarde, agradecemos también vuestra presencia y esperamos que esta pauta nos sirva precisamente para el objetivo que teníamos hoy, que era poder iniciar el curso con algunas ideas que nos puedan ayudar al objetivo que tenemos todos, que es un objetivo conjunto, de nosotros como familias, nosotros como colegio, de buscar lo mejor para vuestros hijos, buscar pues, la mejor educación y sobre todo su felicidad. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y nos vamos viendo estos días. Buenas noches.